lo correspondiente al virus de las hepatitis. La programación silábica, por favor. Acción y ya. ¿Hablo? Aló, bien. Entonces, estamos empezando nuestra clase donde hablaremos de correspondiente a esta patología hepatobiliar relacionada con los agentes virales. La hepatitis, entonces, pues todas las hepatitis virales producidas por virus manifiestan una serie de cuadros clínicamente señalados como cuadros específicos y manifiestan pues enfermedades no solamente focalizadas sino también sistémicas, y siendo el órgano específico preferencial el hígado y los hepatocitos y toda la estructura de este órgano. Específicamente entonces estos son cuadros relacionados con aspectos inflamatorios de los hepatocitos, de todo el sistema biliar, y donde participan directamente estos agentes virales y que corresponden a una serie de familias, diferentes grupos de familias de estos virus, y que tienen que ver con una serie de patrones de tipo epidemiológico en forma distinta. Todos estos agentes infecciosos tienen pues su relación con una serie de cuadros que finalmente son clasificados dentro del grupo viral. También hay otros agentes virales con menor frecuencia, que son un poco infrecuentes, pero que de todas maneras se relacionan con esta patología, como son, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la varicela, el virus zóster, el virus herpes simple, los paramixovirus, los mixovirus, donde están justo el grupo de los coronavirus que están produciendo una pandemia actual, los enterovirus, donde están los virus de la polio, la rubiola, los papilomas, los virus hantavirus, chikungunya, y todo nuevas especies que se están divulgando producto de las investigaciones que se hacen actualmente en este grupo. Históricamente, entonces, la hepatitis ha tenido un transcurrir del tiempo, y desde las primeras manifestaciones
las primeras descripciones, como vamos a ver luego, fueron pues atribuidas, son atribuidas a Hipócrates. Estamos hablando de 460, 377 años antes de Cristo. Hipócrates ya se refería a una enfermedad de tipo ictérico, catarral, o llamada también ictericia epidémica en esos momentos. Entonces, históricamente, pues, en la evolución, el carácter epidémico de las hepatitis en el mundo comenzaron, pues, a relacionarse en forma mucho más frecuente, especialmente en las campañas militares de esos años, en las migraciones, en los movimientos de los enfrentamientos entre diferentes poblaciones. Había que hacer muchos desplazamientos, muchas aglomeraciones de la población, y ello daba lugar a los brotes epidémicos de este virus, con el cuadro fundamental que es la ictericia. Así, por ejemplo, hemos visto que en la guerra de sucesión en Estados Unidos se reportaron más o menos 70,000 casos relacionados con el tipo de hepatitis A. A principios del siglo XVII y inicios de este siglo, también se relacionan acá los diferentes grupos de las tropas de Napoleón y que fueron afectados también por esta ictericia, por estos cuadros de hepatitis, y también en diferentes campañas sucedidas en Egipto, Rusia, etc. En 1865 ya el virólogo Rolf Virchow es el que comienza ya a dar ciertas normas para la denominación de esta patogenia relacionada con la hepatitis. Ya van naciendo los conceptos de la hepatitis aguda viral y hepatitis crónica que se van dando en ese tiempo, y que a partir de ahí ha seguido una evolución completamente ascendente, importante en la patología viral en el mundo. Ya hablando en los tiempos ya más actuales, a partir del siglo pasado, el siglo XX, entonces ya estos términos, estas patologías, estas evoluciones patológicas producidas por los virus, ya van tomando denominaciones, y los estudios, las investigaciones comienzan a tomar mucha más importancia. Y ahí ya nace pues el descubrimiento, que fue el primero en esta era del siglo pasado, del llamado antígeno Australia o antígeno australiano, debido a que se encuentra el primer caso de este tipo de hepatitis en Australia, justamente. Entonces, ya comienzan a probarse una serie de reacciones, especialmente la reacción de precipitación, y a partir de las muestras de suero de los diferentes pacientes sospechosos con esta infección, van tomando forma. Y como repito, es a partir de la muestra serológica a un aborigen australiano, se va tomando estas características. Y en otros pacientes también, sobre todo con hemofilia, también ya se van relacionando con el antígeno de la hepatitis B, y que a partir de ahí ya se va denominando el antígeno de superficie de la hepatitis B, como está su sigla señalada, y que lo veremos también más adelante. Entonces, ya a partir de ese tiempo,
Doctor, no se le escucha. Doctor, su micro está apagado. Doctor, buen día, no se le escucha.
recargue. Aló. ¿Se ve? Aló, ¿me escucha? Aló, Sí, doctor, se escucha. aló. Estoy continuando, voy a continuar la clase. Continúe, doctor. Aló. Aló. Juan Pablo. Ya, ahora sí, doctor. Ahí me quedo. Ya está. Después. Voy a probar en la otra máquina. Voy a probar en la otra máquina. No, es lo que pasa que el audio se va y viene. Por momentos se tacha y por momentos está activo. A ver, que continúa, ya le prendo la otra máquina. Listo. Doctor, cuando vea esto tachado, me avisa. Porque cuando está tachado no le están escuchando. Ajá, cuando está tachado. Ajá. Ahí se quedó. Pero ya me escuchan. Sí. ¿Ya? Sí. Puedo continuar. Sí. Pero el anterior esto. Anterior. Ahí. Ajá. Ahí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, a partir de estas
nuevas estructuras, tanto económicas como científicas y técnicas, se empiezan ya a dar forma, a dar estructuras y a dar nuevas normas de estudios y de investigaciones, nuevos patrones para poder determinar finalmente las características específicas de estos agentes virales. La epidemiología en general de todos los virus involucrados con cuadros de hepatitis tienen prácticamente dos características. Una que es la transmisión entérica y, o sea, vía digestiva a través de alimentos y una serie de factores que se llevan al organismo por vía oral. Y la otra es la transmisión percutánea o parenteral, que es la que se obtiene a partir de contaminaciones en transfusiones y en todo proceso de inoculación percutánea o parenteral, especialmente los virus de A y E, que son prácticamente de transmisión oral, y las hepatitis B, C y la partícula delta del virus C se adquieren pues por vía parenteral. Otra característica, se corre acá, ahí, solito. Otra característica son los periodos de incubación. Ustedes en toda evaluación, en todo interrogatorio y finalmente en sus procedimientos normativos de la historia clínica de los pacientes, tienen que consignar como dato importante los diferentes periodos de incubación y conocer los periodos de incubación de cada uno de estos agentes virales. Así tienen, por ejemplo, que tanto la A, la B, la C, la D, la E, la G, que actualmente ya están procediendo a estas características, tienen sus días señalados y sus probabilidades de variables de días de periodo de incubación señalados en este cuadro. Acá, para determinar una serie de factores del virus de la hepatitis B, como vemos ahí, su ácido es el tipo ARNA, su abreviación, que es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Tenemos la denominación a nivel de la localización. Finalmente, cuáles las proteínas que son señaladas para este aspecto, que son una proteína secretoria a nivel del plasma y forman parte de este paquete genómico en la estructura del virus. Tienen más o menos ahí sus pesos moleculares, tienen sus antígenos variables y tienen también sus diferentes localizaciones de estas proteínas que son prácticamente el factor antigénico de este virus. La hepatitis viral en sí, entonces, tocando el aspecto de lo que está, sin embargo, a pesar de todos los estudios que se están haciendo a nivel de las diferentes escuelas médicas científicas del mundo, todavía hay varios aspectos que se están tratando de superar y de entender. Y debido pues a la posición científica de nuestro país, que tiene que ver con estas características que se señalan en todas las literaturas y en todas las evidencias informativas en el mundo. Por ello es que se debe tener en cuenta que desde el punto de vista médico, científico y biológico
todas las características de cada una de estas especies virales y tanto señalarlo ya en su evolución clínica, no solamente en la fase aguda, sino también en las diferentes fases crónicas que evolucionan en esto. Por ello, todas las características que ustedes deben señalar y deben precisar en sus interrogatorios y en el desarrollo de su historia clínica del paciente, señalar todas estas características para poder señalar al momento de los diferentes procesos de diagnóstico para determinar las evoluciones y las características epidemiológicas de cada uno de ellos. Ivánita. Usted llama, está el ingeniero Concha, dile que estoy en clase y que te informe qué cositas hay. Yo lo llamo al final. Los virus, entonces, de las diferentes hepatopatías infectan, pues, y lesionan básicamente el órgano específico que es el hígado. Y todos los síntomas se manifiestan a través de una serie de características, siendo la más evidente la ictericia que se va produciendo y que es un síntoma muy especial, muy específico en estas etapas de la evolución. Y con ello ya se puede ir determinando las características serológicas y enzimáticas a nivel del hígado y poder señalar ya su relación con el agente causal y el tipo de virus. Todo ello ya se va hoy día distinguiendo, se va señalando en los diferentes cuadros clínicos de esta infección. Asimismo, ya se van conociendo, se conocen ya las características evolutivas, señalar las diferentes fases de acoplamiento de la parte antigénica del virus y el receptor celular a nivel del hígado y de los hepatocitos específicamente. Todo ello darán las características clínicas que se señala para estos cuadros de hepatitis. Todo esto lleva a una denominación que corresponden a las últimas estructuras taxonómicamente ya señaladas y clasificadas en todas las diferentes, en todos los diferentes casos de la hepatitis viral. Y repito, de todos los casos básicamente se orientan al estudio y a la evaluación del organismo o el órgano, perdón, el órgano señalado como el órgano diana, que es el hígado, y todos los síntomas que se relacionan con esta patología se van dando a medida que evoluciona y que se disemina el virus dentro de la estructura del hígado, donde ya se van estudiando los tiempos de replicación, los mecanismos de transmisión, todas las características de estas patologías, con las diferentes formas que se van determinando de acuerdo a la taxonomía actual y la clasificación que hemos señalado de estas diferentes especies virales. Lo que hemos
O sea, lo diferente del virus, pues tomando una taxonomía. Su participación de la sesión. La otra máquina ya. 5 minutos.